tardes, somos el grupo 2 y en este video vamos a discutir el caso relacionado con la protección laboral reforzada de una trabajadora embarazada frente a una desvinculación laboral. Más que narrar el caso, vamos a discutirlo críticamente, porque lo importante es analizar si la actuación institucional fue suficiente frente a la protección laboral reforzada de una mujer embarazada. Para iniciar, recordemos brevemente el punto central. Una trabajadora con nombramiento provisional en el Instituto de Economía Popular y Solidaria comunicó su estado de embarazo, pero posteriormente la institución terminó su nombramiento porque existía una persona ganadora de concurso para ocupar el cargo. La pregunta que vamos a discutir es, ¿podía la institución terminar el nombramiento provisional o debía aplicar una protección reforzada por tratarse de una trabajadora embarazada? Desde mi punto de vista, este caso es importante porque nos obliga a mirar más allá del trámite administrativo. No se trata únicamente de decir si el nombramiento era provisional o no, sino de analizar qué ocurre cuando una decisión institucional afecta a una persona que se encuentra en una situación de especial protección. Por eso, durante el debate vamos a revisar si la actuación de la institución fue suficiente o si se debió aplicar un enfoque más garantista y humano. Buenas tardes con todas, todos. Yo creo que ahí aparece el primer conflicto desde el punto de vista administrativo. La institución sí tenía una razón, el cargo debía ser ocupado por la persona ganadora del concurso. Entonces, si vemos solo la parte administrativa, podría pensarse que la terminación del nombramiento era legal. Buenas tardes. Sí, pero ahí está justamente el problema. No podemos mirar el caso solo desde lo administrativo. Cuando la persona afectada es una mujer embarazada, el análisis cambia, porque ya no se trata de una servidora más, sino de alguien que tiene protección especial. Buenas tardes a todos. Estoy de acuerdo con Jennifer. El embarazo no significa que la trabajadora sea intocable, pero sí significa que la institución debía actuar con más cuidado. La decisión no podía ser automática. Tenía que analizar si existía alternativas antes de desvincularla. Bueno, claro, Idalia, pero también hay que considerar que la institución tenía una obligación con la persona ganadora del concurso. Si alguien gana un concurso de mérito y oposición, también tiene derecho a ocupar el cargo. Entonces, ¿cómo equilibramos esos dos derechos? Exacto, ese es el punto clave. Talento humano debía buscar un equilibrio. No se trataba de desconocer el concurso, sino de analizar cómo cumplir con esa obligación, sin afectar de forma desproporcionada a la trabajadora embarazada. Por ejemplo, podían revisar si existía posibilidad de reubicación temporal, extensión provisional o una transición que respetara sus derechos. Entonces, podríamos decir que el conflicto no es simplemente si la institución podía terminar o no el nombramiento, sino si lo hizo considerando la condición de embarazo y los derechos involucrados. Y aquí me parece importante agregar algo. En derecho laboral y en talento humano, una decisión no debería evaluarse por si se puede hacer, sino también por cómo se hace, a quién afecta y qué consecuencias produce. En este caso, la trabajadora ya había informado su embarazo. Por lo tanto, la institución tenía conocimiento de una condición que requería un análisis más cuidadoso. Esa información debía activar una alerta para talento humano y para las autoridades. Exactamente. En la Constitución se reconoce la igualdad y la no discriminación, pero eso no significa tratar a todos de forma mecánica. A veces, para lograr igualdad real, hay que dar una protección especial a quien está en una situación de vulnerabilidad. En este caso, el embarazo debía ser un elemento central. Si la institución ya sabía que la trabajadora estaba embarazada, no podía actuar como si esta información no existiera. La maternidad requiere protección porque está relacionada con la salud, el bienestar de la madre y del bebé por nacer, y también con la estabilidad económica. Claro, pero la institución podría decir que no la desvinculó por estar embarazada, sino porque el nombramiento era provisional. ¿Eso igual puede considerarse discriminatorio? Puede serlo, aunque no sea una discriminación directa,
hay decisiones que parecen neutrales, pero producen un efecto negativo en una persona protegida. Si la institución no analiza ese impacto, puede generar una afectación constitucional. No es necesario que diga, la desvinculo por estar embarazada. Basta con que la medida desconozca su condición y la deje en desprotección. Sí, desde talento humano eso es importantísimo. Muchas veces las instituciones creen que con cumplir el trámite ya están protegidas, pero no es así. Cuando hay una trabajadora embarazada, hay que revisar el impacto humano y jurídico de la decisión. Entonces, la igualdad no consiste solo en aplicar la misma regla a todos, sino en reconocer cuando una persona necesita una protección adicional. En este caso, si la institución aplicó la regla general del nombramiento provisional sin considerar el embarazo, pudo haber generado una desigualdad material. Es decir, aparentemente trató el caso como cualquier otro, pero en realidad la condición de embarazo exigía una respuesta distinta. Por eso, la no discriminación no solo significa evitar un trato ofensivo o directo, sino también evitar decisiones que, aunque parezcan neutrales, terminen afectando más a una persona vulnerable. Hablemos ahora de la motivación. ¿Qué significa motivar bien una decisión en este tipo de caso? Bueno, yo empiezo. Para mí motivar sería explicar por qué se termina el nombramiento, cuál es la base legal y cuál es la causa administrativa. De acuerdo con mi compañero, pero en este caso no era suficiente. La motivación debía explicar también cómo se consideró la condición de embarazo. No bastaba decir, hay una persona ganadora del concurso. La institución debía justificar por qué esa era la única opción y por qué no existían medidas menos lesivas. Exacto. Entonces aquí vemos que no basta con que exista una causa administrativa. También debe existir una explicación suficiente sobre cómo se protegieron los derechos de la trabajadora embarazada. Para mí, una motivación adecuada en este caso debía explicar no solo la existencia del concurso, sino también qué análisis se hizo respecto al embarazo de la trabajadora. Es decir, la institución debía demostrar que revisó la situación de vulnerabilidad, que pensó en alternativas y que la desvinculación era realmente necesaria. Si esa explicación no existe, la decisión puede verse incompleta porque no toma en cuenta todos los derechos involucrados. Claro, una motivación adecuada debía responder preguntas como: ¿se evaluó reubicar a la trabajadora? ¿Se analizó el periodo de protección? ¿Se coordinó con talento humano y asesoría jurídica? ¿Se valoró el impacto sobre su salud y estabilidad? Pero, ¿y si esas preguntas no se responden? La decisión queda débil. Desde talento humano, la motivación no debe verse solo como un requisito legal, sino como una herramienta para demostrar que la institución actuó con responsabilidad y enfoque de derechos. Ok, entonces para quedar claros, podríamos decir que la institución podría tener una razón administrativa, pero necesitaba una justificación más fuerte por tratarse de una mujer embarazada. Exactamente. Esa es la diferencia entre una decisión formalmente legal y una decisión constitucionalmente adecuada. Ahora, sobre las decisiones judiciales de instancia, ¿qué valoración crítica podemos hacer? Considero que fueron poco garantistas, porque se enfocaron demasiado en la naturaleza provisional del nombramiento. Es decir, analizaron el caso desde la legalidad administrativa, pero no profundizaron lo suficiente en la protección laboral reforzada. Bueno, yo entiendo esa crítica, aunque también veo que el juez pudo haber pensado que no había vulneración, porque el nombramiento provisional no genera estabilidad permanente, pero sí estoy de acuerdo en que faltó un análisis mucho más amplio. Ese es el punto. La protección reforzada no convierte el nombramiento provisional en permanente, pero sí obliga a que la desvinculación sea analizada con mayor cuidado. No se trataba de darle estabilidad absoluta, sino de evitar una afectación desproporcionada durante el embarazo. Además, el caso deja una lección para talento humano. No se puede esperar a que el problema llegue a una acción de protección. El área debía prevenir el conflicto desde antes, revisando los riesgos y buscando alternativas.
Entonces, como grupo, podríamos concluir que las decisiones judiciales debieron equilibrar mejor la potestad administrativa de la institución con la obligación constitucional de proteger a una mujer embarazada. Además, considero que este caso muestra una debilidad frecuente en algunas decisiones laborales. Se analiza el documento, el contrato del nombramiento, pero no siempre se analiza suficientemente a la persona que está detrás del caso. En este sentido, la justicia no debe quedarse solo en la forma del vínculo laboral, sino valorar el impacto real de una desvinculación puede causar en una mujer embarazada. Desde la gestión del talento humano, este caso es muy importante porque demuestra que una mala decisión administrativa puede transformarse en un conflicto institucional. Talento humano no solo debe hacer contratos, acciones de personal o desvinculaciones, también debe garantizar que las decisiones respeten los derechos. Una medida clave sería tener un protocolo de protección a la maternidad. Desde que una trabajadora comunica su embarazo, Talento Humano debe registrar la información, proteger la confidencialidad, revisar la normativa y alertar a las autoridades antes de cualquier decisión laboral. Saben, también debería existir capacitación para jefes inmediatos. Muchas veces el problema no nace de mala fe, sino de desconocimiento. Un jefe puede pedir una desvinculación sin saber que hay una protección constitucional reforzada. Y se debe aplicar un análisis de riesgo antes de desvincular. Si la persona está embarazada, tiene discapacidad, enfermedad catastrófica u otra condición protegida, la institución debe detenerse y revisar el caso con más cuidado. Eso muestra que talento humano tiene un rol preventivo. No debe limitarse a ejecutar lo que ordena una autoridad, sino a advertir cuando una decisión puede vulnerar derechos. También considero que talento humano debe funcionar como un filtro de protección. Antes de firmar o ejecutar una desvinculación, debería preguntarse, ¿esta persona pertenece a un grupo de atención prioritaria? ¿Hay alguna condición de vulnerabilidad? ¿Tenemos respaldo documental? ¿Se revisaron alternativas? ¿La decisión está motivada correctamente? Si esas preguntas no se hacen, la institución puede cometer errores que luego terminan en acciones judiciales. Para cerrar, me gustaría que cada uno diga una conclusión breve. Bueno, mi conclusión es que la maternidad debe ser protegida de manera real, no solo en el discurso. Una trabajadora embarazada necesita estabilidad y seguridad, especialmente porque su situación involucra salud, familia y bienestar. Bueno, yo concluyo que la institución podía tener una razón administrativa, pero esa razón no podía aplicarse automáticamente. Debía analizarse junto con los derechos constitucionales de la trabajadora. Desde el enfoque jurídico, el caso demuestra que la igualdad no es tratar a todos igual, sino proteger de forma especial a quienes están en situación de vulnerabilidad. Bien, desde talento humano, el aprendizaje es que se deben implementar protocolos, capacitaciones y análisis previos para evitar decisiones discriminatorias o conflictos constitucionales. Como conclusión general del grupo, consideramos que la desvinculación de una trabajadora embarazada no puede tratarse como un trámite común. Debe analizarse con un enfoque jurídico, humano y preventivo. La protección laboral reforzada no impide la gestión institucional, pero sí exige que las decisiones sean motivadas, proporcionales y respetuosas de la dignidad de la persona trabajadora. Muchas gracias.